Y llegó él, el hombre que a veces nos trae buenas noticias, otras veces malas noticias. Vamos a hablar de aumento, Julián Guarino. Y ya tener un auto, y lo vengo diciendo hace tiempo, sí, es un bien de lujo. Así es, ahora, ¿qué tal? Buenos días. Sí, por supuesto. Siempre decimos, el auto, a ver, te da más libertad si lo tenés, y de alguna manera los fines de semana tienen otra onda. Pero de todas formas, siempre conviene hacer las cuentas y en todo caso no solo el mantenimiento, sino también en este caso lo que son los combustibles, ¿no? El día de hoy subieron 6% las naftas, subieron todas las naftas. Mira, Juli, justo acá tenemos los precios. Estamos en vivo en una YPF y están los precios de cada una de las naftas con ya este aumento del 6%. Claro, en el caso de lo que es la nafta super, hasta 13 pesos con 80, la nafta premium, bueno, uno puede tener ahí una dispersión importante, de base son 15 pesos con 50 aproximadamente, pueden subir, como dice el grafo, hasta 16 con 45, es decir, la dispersión es fuerte, pero de todas maneras, en líneas generales, este es el primer aumento, pero no es el único que vamos a tener a lo largo del año. En unos minutos, si les parece, compartimos un poquito lo que son las claves del mercado de combustibles y también una pregunta que se hacen por las redes sociales y que vamos a responder. ¿Conviene pasarse a GNC? ¿Conviene pasar el auto a gas natural comprimido? En un minuto lo respondemos. Que también sufrió un aumento. Así es, siempre va en línea con los aumentos de la nafta, pero obviamente el ahorro es muy importante. Bueno, nos vamos en vivo, Julio, igual, a esta YPF del barrio de Palermo. Está Jimena Grandinetti. Ayer el panorama en las distintas estaciones de servicio estaban prácticamente colapsadas. La gente que se apuraba a cargar y a llenar el tanque antes de que comenzara a regir este nuevo aumento. ¿Cuál es la situación ahora, por ejemplo, en este YPF de Palermo? Hola, Jimé, buen día. Buen día, Agos, buen día, Julián. También estamos con la noticia del día, 6% el aumento de la nafta, la super casi pisa los 14 pesos. Esto se debe a un acuerdo que realizó el gobierno con las petroleras y como bien decías, Agos, ayer era notable, ¿no? La desesperación de la mayoría de las personas por cargar nafta y los que nos olvidamos de cargar nos estamos lamentando el día de hoy porque la verdad que ya el aumento existe a partir del día de la fecha. Hay muy pocos autos esperando para cargar nafta en esta YPF del barrio de Belgrano. Estamos en Virrey Arredondo y Cabildo. Vamos a ver si tomamos contacto con alguna persona o algún playero que nos pueda comentar cómo ha sido el trabajo hoy en día. A ver si los chicos pueden dar algún testimonio. O al taxista. A ver. Señor, le hago una pregunta. Estamos en vivo para C5N. ¿Cómo lo afectó el aumento de la nafta? Mucho. ¿Por qué motivo? Porque yo no ando a nafta. Claro. ¿Y lo nota, digamos, a la hora de realizar el pago? Lo veo mirando el ticket. Recién les cargo. Señor, ¿qué ocurre? No, nada. No se puede acá adentro. Ah, discúlpeme, no sabía. Bueno, Jimé, si querés... Muchas gracias. Estábamos viendo recién, teníamos justo un plano de los precios, cómo han quedado los precios de cada una de las naftas. No sé si estás ahí cerca como para ver. Mira, el precio del litro de la super, de la premium, diésel. Así repasamos en realidad los precios. Nos acercamos. Sí. Miren esto, ¿no? En otros tiempos, no sé si ustedes recuerdan que este tipo de carteles no solía ser digital. No, es verdad. Actualmente, además de que se han incorporado nuevas tecnologías, es porque los precios varían constantemente, entonces, no tanto el de la nafta, pero en otros comercios es muy notable esto. Sí. La Super, 13,80. Infinia, 15,56. Diesel 500, 12,55 y la Euro 14,38. Y la noticia, Jimé, es que en marzo se espera también un nuevo aumento, que es lo que nos adelantaba Julián Guarino. Si te parece... Y eso nos preocupa muchísimo. Son cálculos que hay que realizar a la hora de comprar un auto, porque muchas veces uno compra el vehículo, dice, bueno, llegué, ahorré determinada cantidad de plata, puedo acceder a un automóvil, pero después mensualmente se puede hacer muy pesado. Vamos a despedir a Jimé, enseguida retomamos allí el contacto para seguir hablando con la gente, para ver cómo lo ha sentido. Juli, volvemos con vos. Sí, el dato ahí, por ejemplo, marcaba Jimena lo que son los precios, ¿no? Y decía 13,80 la super. ¿En todo el país vale 13,80 la nafta super a partir del día de hoy? No. En general, en las estaciones de servicio que están en la ciudad de Buenos Aires y una parte de lo que es la provincia de Buenos Aires, sí uno puede llegar a conseguir el litro de nafta super a 13,80. Pero en rigor, a medida que te vas alejando de lo que son los centros más densamente poblados, la nafta cambia de precio.
precio. Es decir, vos tenés como precio base este 13 pesos con 80 que estábamos viendo, pero en líneas generales se le puede agregar un peso con 50. Quien está yendo a la costa para pasar unos días de vacaciones seguramente va a pagar un precio distinto. De hecho, mismo si recarga nafta a lo largo de lo que es, por ejemplo, la Ruta 2, vas a tener otros precios y no todas las compañías petroleras o quienes están, obviamente, en este caso despachando combustible, van a sostener siempre el mismo valor. Es decir, va a haber dispersión de precios en el mercado del combustible. Lo hubo siempre, lo vamos a seguir teniendo. Y sí, como vos decías, Agos, hay que marcar un nuevo incremento para dentro de prácticamente 2 meses. Estamos hablando de comienzos del mes de marzo, donde muy probablemente, no lo anunció el ministro de Energía Aranguren, pero sí dijo, bueno, hasta el 29 de febrero vamos a tener estos precios y ese día, en todo caso, si hay que hacer algún anuncio, lo vamos a realizar. Bueno, lo que uno puede adelantar es que ya está acordado con las empresas un incremento de base del 6% nuevamente para los combustibles, como es el que tuvimos en el día de hoy. Sí. Julia, ahí detrás tenés los últimos aumentos, ¿no? En el 2015 tengo entendido que en promedio los combustibles aumentaron cerca de un 15%. Claro, exactamente, porque tuvimos, a ver, esto fue una rara avis total, ¿no? Un dato que no pasó desapercibido. Con comienzos del año pasado, el gobierno propuso a las compañías y bajó un 5% los combustibles. Y la verdad que en la Argentina no suelen bajar los combustibles. De hecho, siempre el precio de la nafta, del litro de nafta, siempre siguió una tendencia que era la que marcaba el mercado cambiario. Siempre hacemos referencia a ese mercado porque de alguna forma marca un poco la tendencia de los precios. Es decir, tenías un mercado oficial de cambios que tenía un dólar que se movía lento, pero después tenías un mercado extraoficial de cambios o paralelo, que la realidad es que marcaba prácticamente el precio del litro de nafta super o entre el de nafta super y de nafta premium. Bueno, no ha cambiado prácticamente eso. Sí, el mercado paralelo, el tipo de cambio ha bajado mucho, pero en el caso de las naftas, bajó en enero 5%, pero después inmediatamente, entre febrero y abril, tuvimos un incremento del 2,6%. ¿Qué pasó después? Entre mayo y julio, un incremento del 4,5% nuevamente, 4,5%. Es decir, a partir de este momento ya se perdía el efecto de la baja del 5 que habíamos tenido. Sí. Y desde agosto a noviembre, acá hicimos una sumatoria, pero todos los meses prácticamente se iba incorporando, un incremento del 9,5%, en noviembre mismo 4,5% y llegamos al que tuvimos hoy del 6%. ¿Cuánto vale? 13,80, la nafta premium 15,56. Este es el dato del día. Que para mucha gente dice, bueno, la verdad que ya a mí no me preocupa porque como sube la nafta y yo no tengo auto, bueno, no me preocupo. Yo diría que hay que tomar esto con pinzas, porque, bueno, tenemos un mercado de combustible que marcó los precios en el día de hoy nuevamente. En general, en los países, cuando hay una remarcación de precios en el mercado de combustible, lo que hay es un aumento de la tarifa de transporte. En la Argentina, esto queda un poquito, digamos, distanciado porque en realidad lo que hay son subsidios cruzados del Estado a las empresas de transporte, así que lo más probable es que si la empresa de transporte gasta más para transportar gente, bueno, le pida al gobierno que le suba la cuota de subsidios. Sí, estás hablando de transporte público. Transporte público. Bueno, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que, con el traslado, digamos, por ejemplo, a las alimenticias? Claro, ¿sí? claro. Esto, una suba en el aumento del combustible, implica una suba también en sus costos. Así es, por supuesto, porque digamos el combustible es un insumo básico de todas las economías y de gran parte de la economía. Es decir, uno puede decir, bueno, si sube la energía eléctrica, ¿cuánto afecta? Y afecta en forma bastante contundente. Sí. Ahora, el combustible lo que hace es, participa en forma muy pronunciada de lo que se llama la cadena de logística, es decir, transporte de mercadería desde los insumos en adelante. Sí. Por ende, lo que uno puede esperar es que esto tenga un impacto y que si alguien no tiene vehículo, bueno, lo vea expresado. No lo va a notar, pero seguramente va a presionar lo que son los precios de la góndola. Si vos tenés una compañía de alimentos que tiene que hacerle traslado y esos alimentos hay que trasladarlos incluso a distintas provincias, bueno, lo que va a terminar pasando es obviamente un incremento de esos precios en base a lo que de alguna manera sea el peso relativo que tenga el combustible en todo el proceso productivo. Claro. No sé, digo, si sube 6%, no es que el producto va a subir 6%, pero va a tener un impacto. Y bueno, y este es uno de los efectos que tiene precisamente el aumento de la energía. Sí. Decíamos 6% en enero, 6% probablemente en marzo, y la pregunta es, bueno, ¿por qué sube? Y si un poco develamos ese misterio, también nos va a decir si puede seguir subiendo a lo largo del año. Porque digo, el petróleo bajó.
el petróleo bajó en el mundo, Sí. Un barril de $35 aproximadamente. Teníamos un barril en algún momento, hace ya algunos meses, de $100 llegó a estar justamente el barril de petróleo, de crudo. Bueno, cayó muy fuerte en el mundo y la pregunta es, bueno, pero si cae fuerte en el mundo, ¿por qué sube el precio de la nafta en la Argentina? Bueno, en primer lugar porque el valor del crudo tiene una referencia que está en dólares, ¿no? Es decir, que en general, si vos tenés un movimiento cambia hacia arriba, si tenés una devaluación, en pesos la nafta vale más. Siempre vale más. Ahora, por supuesto que hay una diferencia muy grande entre los $36 que se paga el barril de crudo en el mercado internacional y los $67 que se va a pasar a pagar aquí el barril de crudo. Sí. ¿Cuál es un poco la razón por la cual se sostienen esos precios tan altos con respecto a lo que es el mercado internacional? Porque es política de Estado que en el país haya exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces vos le tenés que dar condiciones a las compañías que hacen esa exploración y esa explotación para que no frenen lo que son las inversiones en el sector. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque si una empresa recibe hoy $36, ¿cuál podría ser la respuesta? Y mirá, la verdad que por $36 sí, no invierto y no planto toda una estructura en el país. Claro, por ahí te conviene importar directamente la energía. Claro. Ahora, bueno, por un lado, necesitas dólares para importar, por ahí no los tenés. En segunda instancia, vos querés generar una industria que esté vinculada al hidrocarburo en la Argentina, porque eso moviliza mucho trabajo y moviliza muchos recursos y eventualmente si lográs hacer una buena exploración y una buena explotación hasta podés exportar vos energía. Claro. Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué los argentinos pagan una nafta que en principio se ubicaría por encima de lo que es el promedio internacional, o que se ubica más o menos en una forma, digamos, de lo que es la mediana? Bueno, porque justamente es política de Estado que se generen condiciones para que estas empresas puedan invertir en el país. O sea que el objetivo en realidad del gobierno es buscar el equilibrio entre lo que puede pagar el consumidor final y cuánto puede llegar a absorber y a la vez no perder el atractivo de inversiones. Claro, exactamente, ¿no? Esa es un poco la razón. Se ha negociado, es decir, cuando tuvo lugar la devaluación hace apenas algunas semanas, el gobierno negoció, por un lado de la cadena, que son los productores de crudo, los productores de petróleo, que absorbieron una parte, es decir, se le estaba pagando, por ejemplo, en Boca de Pozo, un barril de crudo en $77 y pasa a $67, es decir, bajan y aceptan una quita. Del otro lado, las compañías que refinan ese petróleo y lo transforman en nafta, también, digamos, lo que han hecho es... ¿Compran en pesos, Julián? Compran en pesos y por eso justamente en pesos, pero al tipo de cambio, de referencia. O sea, indirectamente está atado igualmente. Está totalmente atado. Entonces, bueno, ahí tenés, digamos, uno de los argumentos por los cuales subió la nafta. ¿Qué puede pasar a lo largo del año? Y bueno, si tenés movimientos cambiarios, lo más probable es que la nafta siga justamente esa tendencia. Es decir, si tenés una devaluación nueva o tenés una marcha lenta pero siempre depreciando la moneda, depreciando el peso, lo más probable es que la nafta siga subiendo. Es decir, esto tampoco es algo extraordinario, vino pasando en los últimos años, lo que pasa es que ahora tenés un impacto mucho más fuerte por el tema devaluatorio. Y si querés chiquito, porque me parece que este tema estaba planteado en las redes sociales hoy a la mañana. El GNC. El GNC, ¿no? Porque siempre surge como alternativa y uno un poco lo que se pregunta ¿es válido pasar el vehículo a GNC? ¿Dónde está el ahorro? ¿Cuál puede llegar a ser las 2 o 3 razones por las cuales realmente uno tiene que pensarlo? Bueno, primero, ponemos cambio tecnológico, ¿por qué? Porque hay un cambio tecnológico detrás. Es decir, no solo en el tema de que los autos, lejos de usar el combustible que era la nafta, van a pasar a utilizar GNC, sino porque además también hay equipos nuevos de GNC, que son los equipos de quinta generación y que hacen la diferencia realmente. Hoy cualquier vehículo puede utilizar este equipo de quinta generación, que es el equipo que hay que comprar, no hay que comprar otro equipo, y en definitiva hasta se puede aplicar un auto de alta gama. ¿Cuánto vale el equipo de GNC? 25.000 pesos. Entre 20 y 25.000 pesos aproximadamente es cuánto se puede terminar pagando un equipo. Pero que se amortiza. Se amortiza. Por lo que ahorrás en exactamente, la nafta. ¿no? Con una capacidad de un cilindro, por ejemplo, carga 70 litros, 17 metros cúbicos de gas. La autonomía que te da son 200 kilómetros, así que vos durante 200 kilómetros no te bajás a cargar combustible. Y el ahorro es hasta 70%. Es decir, si alguien realmente está haciendo las cuentas y dice, bueno, la verdad es que estoy un poco ajustado este año, ¿qué puedo hacer? Bueno, quizás puedo comprar un equipo en cuotas, con tarjeta de crédito, y en todo caso tengo un ahorro del 70% en la utilización del combustible, y si hace 66 kilómetros por día,
como de máxima, digamos, en 9 meses recuperás la inversión. Si haces menos, se extiende un poquito más en el tiempo, el recupero de la inversión. Quiere decir que en menos de un año, vamos a poner a alguien que vive, que viene a trabajar en Capital y que vive en Tigre, por ejemplo, que son 33 kilómetros aproximadamente, bueno, los hace de ida y regreso, y en todo caso ahí tenés un ahorro importante, y en 9 meses ya te pagás el equipo de GNC. O sea que, por un lado, conviene, ha avanzado también, como vos decías, la tecnología. En su momento se hablaba de que te destrozaba el auto y que por lo tanto no convenía. Pero vos decís que eso ya era un mito, porque en ningún caso el GNC destrozaba el vehículo, sino que hay muchos lugares donde se hacen instalaciones que no son las que obviamente uno puede llegar a recomendar. Esto hay que tenerlo en cuenta. Digamos, no todos los talleres o los centros te hacen la misma instalación. Es decir, hay que exigir un equipo nuevo, un equipo de quinta generación, que tenga las garantías obvias del caso. Hay una cámara del GNC en la cual uno puede consultar, que es www.gnc.org.ar. Y además, lo que hay que decir, porque esto también en el mundo la tendencia es cada vez más vehículos, sobre todo los del parque público automotor, utilizan gas natural porque es un combustible limpio. Claro. Es un combustible ecológico y además, en todo caso, también es un combustible que es más moderno incluso que la nafta. Así que, digo, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, está la polémica ahí en las redes sociales sobre si conviene o no. Lo que vemos es que en menos de un año, la verdad que la inversión la recuperás. En todo caso, la decisión pasa más por una cuestión de decir, bueno, ¿cómo tenés el bolsillo? ¿Querés hacer un ahorro? ¿Podés llegar a ahorrar en esto? Y de alguna manera te va a ayudar en lo que tiene que ver con la administración de tus finanzas personales. Juli, si te parece, en algunos minutos hablamos también de qué porcentaje del sueldo suele gastar en promedio, ¿no?, la gente para el auto. Me acuerdo que en alguna oportunidad lo hablamos y vos hacías la diferencia entre aquellos jóvenes o los adolescentes que tienen su primer vehículo, gastan gran porcentaje de su sueldo, de sus primeros sueldos, en tener justamente un vehículo. Mientras para una familia, si bien el automóvil les permite tener cierta autonomía, moverse, sobre todo cuando hay chicos y demás, tienen que, ya pasa a ser una suerte de necesidad, no sé si claramente no es básica, pero que facilita toda la logística familiar también. Sí, exactamente. Las familias hacen un esfuerzo grande a veces para llegar al vehículo porque les da cierta libertad, ni hablar si lo tenés que usar para trabajar, ¿no? Realmente hay una diferencia importante, pero también implica un gasto, sobre todo aquel que está haciendo las primeras armas en el mercado de empleo, que cobra 3, 4, 5 salarios y dice, bueno, ya está, listo, me voy y me compro el vehículo. Bueno, yo diría danger, hay que esperar un poquito, hay que mirar, hay que hacer las cuentas, por ahí un poquito de sacrificio después termina redituando. Si querés, en un minuto lo compartimos también. Dale, y además el tema del 5%, la devolución del 5% del IVA, porque de alguna manera, si pagás con tarjeta de débito y te devuelven ese 5%, este aumento del 6% se ve compensado. Dale, lo hablamos Queda un en un minuto, 1% ahí. Hablamos también de eso. Dale.